Amén. Bueno, seguimos con el libro de Isaías y el día de hoy vamos a estar estudiando los capítulos del 40 al 48, donde sucede algo muy interesante porque Isaías nos va a transportar a un momento en el que a través de esa palabra profética habla acerca del fin del exilio, habla acerca del fin de un tiempo en el que Dios iba a pasar al pueblo de Israel por medio de un juicio, que es lo que hemos estado estudiando en las semanas pasadas también. ¿Cuántos han estado recibiendo de los mensajes del libro de Isaías? Amén. Es un libro muy fuerte, hay que recordarlo, es un libro que habla de manera muy directa y sobre todo, aparte de hablar del juicio y aparte de hablar de la restauración de Israel, habla también de nuestro perdón y restauración, porque es un libro meramente profético hacia el Mesías, que se enfoca hacia nuestro Salvador, hacia el Señor Jesucristo, y eso le da un valor muy precioso a este libro. Entonces, ¿estamos listos? Muy bien. Nada más para recordar, de los capítulos del 1 al 39, el profeta está dando un mensaje de juicio, pero también está dando un mensaje de esperanza para Israel. Y pudimos hacer algunas aplicaciones a nuestra vida, no solamente al tiempo en Israel, sino de manera sincrónica, algunos aspectos que aplican con nuestro cristianismo el día de hoy. En el capítulo 39, por ejemplo, se preside la caída de Jerusalén y el exilio a Babilonia. A partir también ya de ese capítulo se comienza a hablar de lo que iba a pasar el pueblo de Israel y cómo iba a ser tomado para ir como cautivo a Babilonia. Es muy interesante. Esto hay que remarcarlo, sucede 100 años después. Imagínense, 100 años después de que Isaías lo menciona, se hace realidad. Y eso es algo muy interesante conocerlo. Cómo los tiempos de Dios se manejan de manera en que a veces nosotros no esperamos o no sabemos cómo se van a dar. Ahora, los capítulos 40 al 48, que es lo que vamos a estar tratando el día de hoy, y que realmente nos vamos a enfocar de manera más general solo a dos de los capítulos, al 40 y al 41, pero estos capítulos 40 y 48 nos hablan de un momento donde terminaría el exilio en Babilonia. Y aquí hay cosas interesantes, son técnicas, solamente se las menciono de manera rápida porque realmente no es el enfoque profundo del mensaje de hoy. Pero hay cosas técnicas como por ejemplo que algunos teólogos dicen que estos capítulos, a partir del 40 al 48, realmente no los escribió Isaías, sino que los escribe otro profeta, probablemente algunos de los discípulos de Isaías. Eso es interesante. Esa es una teoría solamente, de tal forma que se le conoce como Deutero Isaías, es decir, como el segundo libro de Isaías. Incluso también se señala el final de Isaías, ya sea los capítulos 60 y tantos, como el tercer libro también de Isaías. Sin embargo, la mayoría de los teólogos coinciden que realmente Isaías escribió este libro y que después lo selló, y sus discípulos muchos años después volvieron a abrir los rollos y se supo acerca de lo que iba a suceder. Esto solamente como algo técnico para que podamos aprender un poquito más acerca de la historia, cómo se desenvolvió aquí. Pero es muy importante notar lo siguiente, y es aquí donde ya comenzamos con la parte medular de este mensaje. ¿Cuál es? Lo primero que tenemos que ver es que el pueblo de Israel, en el tiempo de Isaías, parecía que no reconocía su falta y más allá de eso acusaban a Dios por la situación en la que estaban viviendo. Y es aquí donde de manera también asincrónica vamos a empezar a hacer la comparativa con nuestros tiempos, porque nos vamos a empezar a encontrar que mucho de lo que vivió el pueblo de Israel todavía seguimos viviéndolo. Entonces el pueblo de Israel en el tiempo de Isaías parece no reconocer su falta y acusan a Dios por sus problemas. ¿Cuánto nos ha pasado eso? Que acusamos a Dios por lo que nos está sucediendo, por nuestros problemas. Y no solo eso, también en el tiempo de Esdras y Nehemías, el pueblo continúa siendo rebelde de tal manera que pareciera ser que la palabra de Isaías en relación al reino del Señor es para otro tiempo. Lo que veríamos o lo que vamos a ver en los capítulos del 49 al 50, donde se comienza a mencionar la figura del siervo de Dios que hace referencia al Señor Jesús. Pero entonces aquí hay algo muy importante. Isaías está hablando de un juicio.
Y está hablando de algo que el pueblo tiene que pasar para entender que tiene que volver sus ojos a Dios. Pero después de pasar ese juicio, a través de caer cautivo por Babilonia, también Isaías en estos capítulos les trae un mensaje de esperanza donde les dice que iban a salir de ese exilio. Pero aún desde ese momento, Isaías comienza a decir, pero saben que aún y a pesar de que van a ser sacados del exilio, la actitud que van a tener va a ser de pensar que Dios es culpable de los problemas que están pasando. Entonces vemos aquí una constante que es muy interesante. ¿Cuál es? La de que a pesar de que se puede ver la fidelidad, el amor, la disciplina de Dios, el constante trabajo de Dios para nuestras vidas, en muchas ocasiones seguimos pensando que Dios mismo es culpable de muchas de las cosas que nos suceden. Y eso es algo que está mucho en la naturaleza del ser humano. El pensar, ¿por qué me está yendo tan mal? ¿Por qué Dios me está tratando de esta manera? Y es algo que va a estar constantemente entonces en nuestra naturaleza y que por lo tanto nos hace necesitar a alguien más allá de nuestras propias fuerzas para poder salir de ese pensamiento, de esa idea. También vamos a ver lo siguiente, o vemos ahí, cómo todo, por lo tanto, se encamina a la descripción de nuestro Señor Jesucristo y de su obra redentora. Es decir, comenzamos a ver a Jesús anunciando el reino de Dios. Y es una conexión que se comienza a dar ya aquí en Isaías con lo que después el Señor Jesucristo haría en su ministerio, anunciar el reino de Dios. Un reino que no se iba a restaurar realmente en el tiempo en que Israel iba a salir del cautiverio, sino que se está restaurando y que el Señor está restaurando a través del ministerio, a través de ese pago en la cruz por nosotros, pero que continuará haciéndolo. Y aquí es donde entra un mensaje complejo que tiene que ver también con escatología, con el final de los tiempos, pero no nos vamos a meter mucho ahí, sino más bien a lo que nos puede aplicar en el día de hoy. Entonces, de esta manera, hermanos, y viendo esto que es complejo en el estudio de Isaías, dentro de los capítulos 40 al 48 vamos a encontrar primero a que va a hablar acerca del fin del exilio, del fin de ese cautiverio que iba a vivir Israel en Babilonia. Vamos a encontrar que el pueblo reniega de Dios y acusa a Dios. Vamos a encontrar que Dios contesta diciendo que todo es causa del pecado de Israel. No fue porque Dios no los escuchara, porque ellos pensaban eso, que Dios no los escuchaba. Israel, sin embargo, sigue siendo rebelde y duro de corazón, pero el Señor sigue derramando su misericordia. Todo esto nos comienza a hacer ver también la naturaleza de Dios, quién es Él. Nos comienza a hablar cada día más y más a través de este libro de Isaías, quién es el Señor. Y en este tenor, hermanos, o en este sentido, en este tono, nos vamos a enfocar entonces a los capítulos 40 y 41, y de tarea usted va a leer del 42 al 48, ¿qué le parece? Sí lee su Biblia en su casa, ¿verdad? Amén. Entonces, yo le invito a que lea del 42 al 48 en los siguientes días, bajo el contexto que veremos de los capítulos 40 y 41. Vamos a comenzar aquí con lo siguiente. Pareciera ser, aquí empieza un listado de algunas cosas que ahorita van a ver por qué lo tengo ahí, pero pareciera ser que Isaías, en ese momento que escribe, se transportara más de 100 años después de su muerte y tuviera la oportunidad de hablarle a un pueblo, es decir, al pueblo de Israel, que está saliendo de un doloroso exilio, es decir, de un tiempo de esclavitud y humillación. Y parece ser que viniese ahora una oportunidad más por parte del Señor para su pueblo en ese momento, pero también muy probablemente para el tiempo del ministerio redentor de nuestro Señor Jesucristo, que nos alcanzaría no solo a los judíos, sino también a nosotros los gentiles. ¿Qué quiero decir con esto? Que vemos a un Isaías que está hablando o está viendo la perspectiva de un pueblo que está saliendo de cautiverio. Y yo quiero que se imagine esta escena, porque no sé si usted ha estado algún día, por lo menos unos 100 días, encerrado en su casa.
¿Alguien ha estado por lo menos 100 días encerrado en su casa sin poder salir? Sintiendo la opresión, sintiendo que no puede disfrutar más de la vida, que no puede ir a trabajar, que no puede ir a convivir con sus familiares, etcétera, etcétera, como en una cárcel. Bueno, el pueblo de Israel en el exilio pasó por un tiempo similar. De hecho, la palabra nos habla que el pueblo mismo empezó a cantar cantos de tristeza. ¿Por qué? Porque se veían precisamente ellos en el momento que extrañaban la vida que tenían en Israel. Pero entonces imagínense al pueblo regresando con esa tristeza, regresando con ese pesar, pero al mismo tiempo, pues con la esperanza de una nueva vida, una nueva forma de vivir. Y eso es lo que está viendo Isaías en ellos, está viendo a estas personas regresando del exilio. Pero muy importante lo siguiente, hermanos, que tenemos que preguntarnos, que antes de ver el consuelo que entonces iba a traer el Señor, después de haberlos llevado al cautiverio, y antes de ver la restauración que vendría después de este exilio, es importante que analicemos lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? ¿Por qué razón es que el Señor permitió o por qué razón es que Dios llevó al pueblo a que fuera cautivo de las naciones que eran sus enemigas? De las naciones que adoraban a otros dioses, que eran paganos, de las naciones que no honraban al Señor, y Dios los usa para traer disciplina y justicia a su pueblo. Pero es muy importante que analicemos por qué. Porque a veces vemos la situación nada más por arriba y decimos, no, pues, ¿por qué es que Dios es tan malo, verdad? ¿Y por qué permite las preguntas que comúnmente se hace a la sociedad? ¿Por qué permite que haya hambre en muchos países? ¿Por qué permite que haya injusticia? ¿Por qué permite que haya guerras, etcétera, etcétera? Pero no analizamos el fondo de nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Y por qué es que Dios ha tenido que utilizar o utiliza medios de disciplina para volver nuestros ojos hacia Él? En el capítulo 1 encontramos unas de las razones, por ejemplo, y se los voy a ir leyendo. En el capítulo 1, de los versículos 2 al 5, habla de que Israel vivía bajo rebeldía. En el capítulo 1-2 nos dice que no conocían a Dios. Enseguida vamos a encontrar que estaban cargados de maldad, es decir, no solamente tenían maldad, sino que estaban cargados de maldad. Nos dice también que eran depravados. Nos dice que dejaron a Dios, que había muchas heridas, que había religiosidad, que había injusticia, que había agravio, que había homicidios, que había soborno de líderes. Enseguida en el capítulo 2 de Isaías nos va a hablar que tenían costumbres orientales. ¿Qué quiere decir? Costumbres que realmente no eran de ellos, sino que habían tomado de otros dioses. Por ejemplo, una de las cosas que ellos creían era que Dios tenía una esposa y que dicha esposa era la diosa Acera. Imagínese eso. ¿Y sabe qué hacían con la diosa Acera? Le ofrecían bebés recién nacidos, que las propias mamás llevaban y quemaban vivos delante de ese ídolo. Entonces era tremendo lo que vivían. Dice que también eran agoreros, es decir, consultaban a magos, a hechiceras, que pactaron con extranjeros, que se llenaron de armas para la guerra, dejaron de confiar en el Señor y ellos empezaron a confiar más en ellos mismos. Había idolatría en su corazón, había altivez, atención, había orgullo, había soberbia, había mucho humanismo. Yo les recuerdo que por humanismo vamos a entender esa parte que habla de que el ser humano es el centro de todas las cosas, como si usted y yo fuéramos lo más importante en el universo. Y ya tengo una noticia, no es así. Usted y yo no somos los más importantes del universo. Lo veremos más adelante. El capítulo 3 dice que el pueblo de Israel vivía bajo violencia, que eran descarados en pecar, o sea que ya ni siquiera como que se cuidaban de que no los vieran, ¿verdad? Sino que ¿qué hacían? Descaradamente. ¿Qué más nos dice? Nos habla que había opresión, es decir, también eran o practicaban la opresión hacia otras personas, que había mujeres no piadosas. Después nos dice que habla que había vileza. El capítulo 5 nos dice que eran,
Fíjese qué interesante lo que menciona, ¿verdad? Aquí. Pero el capítulo 5 nos dice que eran esforzados y valientes para pecar. Imagínense eso. Esforzados y valientes, pero para pecar. Aquí vamos a encontrar esos listados que le voy comentando. Estamos ahorita aquí en el 5. Y nos dice algo muy interesante, que esto es una de las cosas que más se está dando en nuestros días. Eran sabios ¿en qué? En su propia opinión. El famoso, pues yo creo que las cosas, o yo opino que, y dejamos a un lado lo que ya está escrito y ya está opinado y ya está dicho y lo que nos dice por lo tanto la palabra del Señor. Amén. Por todo esto es que el Señor dijo, me los voy a llevar un rato cautivos para que puedan comprender, para que puedan volver sus ojos a mí. Y esto es algo que aplica a nuestras vidas. No sé si alguna vez nos ha pasado que hemos caído en alguna de estas situaciones. ¿A alguien le ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Y qué hace el Señor? Nos mete en disciplina para volver nuestros ojos a Él. Cosa que no nos gusta. Pero demos gracias a Dios porque Dios es quien considera a su Hijo a esa disciplina. Si no, no nos disciplinaría. Y en ese contexto vamos a empezar a leer el capítulo 40, versículo 1 de Isaías. Entonces el Señor permitió por toda esa maldad que fueran llevados al exilio, pero cuando van a regresar, cuando van a salir de ese exilio, dice lo siguiente: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Comenzamos a ver aquí que se muestra la gracia del Señor para con su pueblo Israel, pero enseguida se comienza a mostrar una gracia que nos ha alcanzado aún a nosotros. Y vamos a ver enseguida cómo lo menciona. Pero estamos viendo cómo aquí abarca esa gracia para el pueblo de Israel. Le dice que ya no sufra más, que ha pasado el castigo por el cual tenía que pasar. Y entonces aquí cambia esa connotación y se extiende más allá. Y vamos a ver qué es lo que dice el versículo 3. Dice así: escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios, rellenen los valles y allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. En la versión griega, aquí nos dice una voz que clama en el desierto. Y esto es muy interesante porque comenzamos a ver cómo el profeta de Isaías manda una profecía para consuelo al pueblo que iba a salir del exilio de Babilonia, pero al mismo tiempo comienza a mandar una palabra profética de esperanza y de salvación para usted y para mí. Porque aquí comienza a hablar de Jesús. Y comienza a meter esa profecía del Señor Jesucristo y comienza a hablar y a dar la analogía de un camino. ¿Sabe usted que la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al fin del camino son caminos de muerte? Pero entonces el profeta dice, preparen el camino. Lo que está diciendo aquí, con toda esta forma poética, al decir hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios, rellenen los valles, allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Está diciendo, se está preparando un camino recto hacia Dios, un camino que sin atajos, sin ninguna otra manera, lleva directamente al Padre o llevará directamente a Dios, y ese camino es Jesucristo. Y entonces ahí es cuando empezamos a aplicar esta analogía o paralelismo que existe entre lo que la profecía del Antiguo Testamento nos enseña y lo que veremos en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús empieza a usar frases como yo soy el camino, Él hace gran referencia a esto. Se está preparando un camino recto para llegar al Señor. Qué precioso es esto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es aquí donde usted y yo tenemos que ir, por ejemplo,
Bueno, aquí en el versículo 4, perdón, no se los puse, pero tenemos que ir aquí a Mateo 3, capítulo 3, donde nos dice lo siguiente. El profeta Isaías, ¿quién? ¿Cuál profeta? Recuerde, ya nos movimos del Antiguo Testamento, ¿a dónde? Al Nuevo. Y dice, el profeta Isaías se refiere a Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor. Y usted y yo sabemos que Juan es levantado, y fíjese qué impresionante, cómo Isaías está anunciando incluso a Juan, y es levantado para dar la apertura de este camino del Señor Jesucristo. Él fue esa voz, Juan fue esa voz que clamaba en el desierto para que todos estuvieran preparados a recibir al Mesías. Y es muy interesante cómo podemos ver la realización de esta profecía ya en el Nuevo Testamento. Lo voy a leer una vez más. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Pero ahora vamos a ver algo muy interesante, regresando también al capítulo 40 de Isaías. Porque enseguida, a partir de los versículos del 12 al 31, con una serie de preguntas y afirmaciones, Dios mismo nos habla de a quién le están abriendo el camino. Porque atención, la parte importante aquí realmente no es el que está clamando en el desierto, ¿está de acuerdo? Y Juan, que es Juan el Bautista. Y Juan mismo lo dice y lo reconoce, ¿verdad? Dice, no soy yo, viene uno mayor a mí, hablando de Jesús. Entonces aquí el profeta Isaías, después de que menciona de cierta manera a Juan, preparando el camino del Señor, da un cambio y comienza a decir, o comienza a describir quién es ese Señor que viene. Y lo hace de una manera preciosa, inspirado obviamente por el Espíritu del Señor, a través de una serie de preguntas. Y comienza a decir lo siguiente acerca de esa persona que viene en ese camino recto. Dice así, ¿quién ha medido las aguas con la palma de su mano y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? Hago una pausa. ¿Alguien de aquí alguna vez hemos tratado de darle un consejo a Dios? Yo creo que sí. Dios, deberías de hacerle así. Señor, ¿por qué no mejoras a? ¿Pero acaso realmente podríamos aconsejar a Dios? No podemos hacerlo. Y enseguida sigue avanzando los siguientes versículos que nos dicen, ¿a quién consultó el Señor para ilustrarse? Es decir, ¿el Señor tomaría clases con alguien para tener el conocimiento y la sabiduría que tiene? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? A los ojos de Dios las naciones son como una gota de agua en un balde, como una brizna de polvo en una balanza. El Señor pesa las islas como si fueran polvo fino. El Líbano no alcanza para el fuego de su altar, ni todos sus animales para los holocaustos. Dice enseguida, todas las naciones no son nada en su presencia, no tienen para él valor alguno. ¿Son palabras fuertes? Bueno, incluso creo que comienzan de alguna manera también a pegarnos en nuestro ego, ¿no cree? El decir, ay, pues ninguna nación, usted piense en la nación más poderosa que quiera, piense en Rusia, piense en China, en Estados Unidos, y es una palabra fuerte, pero nos da a entender la grandeza del que viene en ese camino de rectitud. Dice enseguida también, ¿con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Al ídolo un escultor lo funde, un joyero lo enchapa en oro y le labra cadenas de plata. El que es muy pobre para ofrendar, escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano para erigir un ídolo que no se caiga. ¿Acaso no lo sabían ustedes? Dice enseguida, ¿no se habían enterado? ¿No se los dijo desde el principio?
¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como una carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan, y el huracán los arrasa como paja. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena a la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. Hago una pausa para que entendamos esta frase que está manejando aquí, que es muy importante poderla tener muy en claro. Aquí nos dice en estos, sobre todo el versículo 27, ¿por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Nos queda claro que el Señor viene diciendo quién es Él. ¿Nos queda claro eso? Nos dice, ¿quién soy yo y quién son ustedes? ¿Yo en qué posición estoy y en qué posición están ustedes? Y entonces en el versículo 27 dice, ¿por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? ¿Qué le está diciendo al pueblo? ¿Por qué reniegas de mí? ¿Alguien hemos hecho eso? Se me hace que Dios ni existe, por eso ni me oye. O se me hace que Dios, pues la verdad, pues, ni es el único camino, ha de haber otros. Y empezamos a tomar ese tipo de actitudes que tomó Israel a pesar de ser sacado del exilio, porque recuerde, esto se lo está diciendo un pueblo que está siendo sacado del exilio de Babilonia. Entonces le dice, ¿por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino, y esto es lo que refunfuñaba Israel, atención, ¿ok? Esto es lo que refunfuñaba, decía Israel, mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. Le voy a decir algo, hermano, y yo sé que esto va a pegarle a todo el humanismo que nos pueda dar y todo nuestro ego. ¿Usted tendrá derecho de algo realmente delante de Dios? Dios es muy santo. Dios es muy santo. La santidad de Dios es muy grande y es algo de lo que nos habla Isaías. Y esto no lo entendemos más que en los tiempos difíciles, yo lo sé. Yo recuerdo a mi mamá cuando estaba en los últimos momentos de su proceso de cáncer, antes de partir con el Señor, y que fue un proceso muy doloroso, como muchos de ustedes saben, de 4 años, con cáncer de huesos, muchos dolores, una situación terrible. Y yo recuerdo, y yo bendigo el nombre del Señor por eso, porque le doy gracias a Dios que a través de ese proceso, y eso me bendijo a mí, nunca le escuché renegar de Dios. Al contrario, nos decía, bueno, si ella decía, Dios me puede sanar, y si Él quiere me va a sanar. Y si no, pues me va a llevar con Él. ¿Qué llegamos a pensar en situaciones como esas? A veces se nos ha enseñado que podemos decir al Señor, Señor, es mi derecho que me sanes, es mi derecho. Ah, espera, ¿por qué es tu derecho? Si Dios es soberano, ¿sabes que con eso estarías diciendo que Dios no es soberano? Dios sabe lo que está haciendo. Y sé que esto es complicado de decir, porque hasta que no pasamos o vivimos situaciones bien difíciles, es cuando realmente nuestro corazón es pesado. ¿Se da cuenta, hermano? Y es entonces cuando podemos, en humildad, porque es lo que el Señor busca a través de este libro de Isaías, un pueblo humilde, y es cuando en humildad podemos decir, Señor, reconozco quién eres tú y quién soy yo. Polvo soy y al polvo volveré. Dijo Job de una manera muy tremenda. Dice, desnudo vine, desnudo volveré. Sea el nombre del Señor bendito. Y yo sé, hermano, que es difícil,
Cuando pasamos por circunstancias muy complicadas, es difícil. Pero ahí es donde el Señor pesa nuestro corazón. Ahí es donde Él quiere saber qué es lo que hay realmente, cuál es la intención de nuestro corazón. Y se da cuenta que ahí se rompe cualquier otra teoría de que el Señor quiere que usted sea rico en esta tierra y que el Señor quiere que tenga abundancia de dólares y de carros y de casas. Se rompe todo eso. Porque ahí nos damos cuenta que para el Señor lo más importante es la actitud de nuestro corazón. Y entonces dice el versículo 28, respondiendo a ese decir, ese refunfuñar y murmuración de Israel, donde decía, mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. Y Dios responde, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? Qué manera de contestar de Dios, ¿no? Nos parece hasta como cómica, ¿no? Como cierto sentido del humor por parte de Dios. ¿A poco no, hermano? Dice, oye, pues ¿qué no te han platicado? ¿Qué no te han dicho, verdad? ¿No te pasaron el memorándum? ¿No te avisaron? Dice, el Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. En pocas palabras le está diciendo al pueblo, yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que estoy haciendo, confía en mí. Créeme. ¿Y sabe de qué se trata el Evangelio, hermano? De creerle. No se trata de lo bueno, de las muchas cosas buenas que usted pueda hacer, porque cualquier cosa buena que usted pueda hacer delante de la santidad de Dios es como un trapo de inmundicia. Pero se trata de la confianza que usted ha puesto en Él, de quien usted cree que es Él, y de quien usted también se ha dado cuenta por gracia de su Espíritu Santo, de quien es usted mismo también. Y eso es muy importante, recordarlo. Enseguida de esto viene uno de los versículos que son íconos en la cultura cristiana. ¿Está listo para escucharlo? Dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas. Ah, caray, pero entonces sí la situación no es de que, ay, es que en la escuela cada rato me están reprobando los profes y ya me cansé de la vida. No, no está hablando de esas cosas. Eso se resuelve si estudias, si le echas ganas. No está hablando de que, ay, ¿sabes qué? Es que no me está alcanzando el dinero, ¿verdad? Se resuelve si trabajas y le echas más ganas. Se puede resolver, es decir, lo que quiero decirte, no estoy minimizando eso, pero bueno, sí lo estoy minimizando. Pero el punto aquí es que realmente a Israel Dios lo pasó por una situación muy complicada, muy dura. Es como si a ti en este momento te sacaran de tu casa y te llevaran, no sé, voy a poner el ejemplo, te llevaran a China y ahora vas a tener que trabajar ahí como por unos 60 años. Y tu único salario va a ser que puedas comer y beber algo. Y ya te fue bien, y un catre para dormir. 60 años. ¿A quién le gustaría eso? Es un ejemplo nada más. Ese pueblo regresó cansado. ¿Estás de acuerdo? Regresó fatigado, regresó triste. A él es el que le está diciendo, Él fortalece al cansado, Él acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Hago pausa aquí. ¿Sabías que actualmente uno de los sectores que está sufriendo una crisis espiritual de fe son los jóvenes? Aquí no está hablando tanto de que se cansan físicamente, hermano. Ya sabemos que no, aunque les ganamos en el básquet de todas maneras, ¿no? Pero aquí lo que está diciendo es que los jóvenes se decepcionan. A veces caen en momentos de decepción, momentos de duda, de si quiero realmente saber de Dios o no quiero saber de Dios. Se empiezan a hacer preguntas, lo cual es válido, de las situaciones que se viven en el mundo y todo. Se cansan, se fatigan. Y ¿sabes qué? Lo peor de todo, tropiezan y caen. Pero aquí dice el siguiente versículo, los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Joven, yo te digo de todo corazón,
si tú estás pasando un momento de duda, si tú estás empezando a preguntarte, bueno, ¿realmente existirá Dios? ¿Realmente estará ahí? ¿Realmente Él me amará? ¿Realmente soy importante para Él? Yo te tengo una noticia, confía en el Señor. Porque a lo mejor estás cansado y tal vez sea válido, pero confía en el Señor, porque Él renovará tus fuerzas. Es lo que nos dice la palabra, y entonces volarán como las águilas. Qué preciosa es la palabra del Señor, amén. Pero vamos al capítulo 41 y vamos a ver esta continuidad donde el Señor sigue animando al pueblo después de haberle hablado un poco de quién es Él. ¿Se da cuenta? Primero le dice quién es Él, ¿verdad? Con una serie de preguntitas por ahí, y después lo sigue animando a que le busque, a que confíe, a que siga humillándose delante de Él. Versículo 8 del capítulo 41, ¿qué es lo que nos dice? Dice, pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo, Jacob, a quien he escogido. Muy interesante cómo maneja todo esto, hermano, porque está hablando acerca de Israel como un pueblo ya escogido, y dice, mi siervo Jacob, a quien he escogido, pero fíjese muy bien, el nombre de Jacob tiene que ver con la naturaleza antigua de Jacob, del personaje. Usted y yo sabemos qué quiere decir Jacob, ¿sí? Tramposo, mentiroso, chapucero. Y fíjese qué es lo que está diciendo, te escogí por la gracia del Señor, es por la misericordia de Él. Y dice enseguida ahí, descendiente de mi amigo Abraham. Qué hermosa expresión hacia Abraham, ¿no está de acuerdo conmigo? Le empieza a decir primero a él, ¿verdad? Pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo, o sea, tú eres mi siervo, Jacob, a quien he escogido, y de repente cambia ahí un poquito, descendiente de mi amigo Abraham. ¡Wow! ¿Sabe que sí tiene mucho que ver a veces que nosotros busquemos honrar al Señor para bendición de los que nos siguen? Sí, hermano. ¿Sabe que Dios puede favorecer a los que nos siguen en generaciones por lo que nosotros fuimos obedientes al Señor? Eso es cierto. Pero a veces, y es algo que como padres tenemos que entender, si nosotros buscamos y honramos al Señor, nuestros hijos, hay más posibilidades de que sean bendecidos, créamelo. Porque Dios se acuerda de eso, ahí Dios se está acordando de Abraham, y no solamente de Abraham, sino que está acordando de que era su amigo. Híjole, eso es algo precioso. Dios quiera, eso es mucho decir, Dios quiera que algún día podamos ser conocidos así por Dios. Dice, te he llamado desde los confines de la tierra diciéndote, eres mi siervo. Otra vez aquí pasan dos cosas interesantes. Está el amor del Señor, pero también está la justicia y santidad de Dios. No comienza diciendo, tú eres mi campeón, ¿verdad? Tú eres mi number one. Dice, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. Dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Qué palabra de ánimo le da, no? Le está diciendo, ya saliste del exilio, ya saliste de ese momento de esclavitud. Usted y yo éramos esclavos, usted y yo estábamos en el exilio, estábamos esclavos en nuestros pecados. No había manera de poder ser libres de eso más que por la sangre del Señor Jesucristo, que ahora nos ha hecho libres. Pero tenemos que continuar en una vida que no es fácil. ¿Cuántos están viviendo una vida fácil? Todos nos enfrentamos a problemas día a día. ¿Y quiere que le dé un consejo de hermano en Cristo, hermano? ¿Y de amigos? Hágase a la idea. Porque esta vida así es. No le estoy diciendo que va a venir lo peor. No se asuste. Pero cada día se nos presentan retos que tenemos que afrontar, tomados de la mano derecha victoriosa del Señor. Tenemos que confiar en Él, en que Él tiene el control. De ahí podemos ver que entonces hay una palabra de mucho ánimo que nos lleva a sentirnos verdaderamente especiales. ¿Cuántos se animan con esta palabra? ¿Cuántos pueden decir amén? Que digan, Señor, tú me estás animando, tú me estás levantando. Amén. Yo sé que no nos gustan los peros, pero tengo que usar un pero. ¿Está bien?
Pero cuidado con esto, hermano, porque eso también nos puede llevar a sentirnos en un lugar que no es el nuestro. Porque a veces cuando tomamos de mala manera o de una forma empezamos a torcer la escritura, nos puede llevar a un lugar donde se nos empieza a decir, como decía Memo, que usó algunos ejemplos muy explícitos en la predicación pasada, descubre al campeón que hay en ti, ¿verdad? Cosas así. Y nos pueden llevar a decir, no, es que yo soy muy especial, y podemos caer en la situación que cayó Israel, donde dijo, ¿dónde están mis derechos, Señor? ¿Por qué no me respondes? Es mi derecho. Tu palabra dice que me tienes que sanar. Tu palabra dice que yo tengo que tener bastante lana en el banco. Y empezamos a hablar de esa manera. Pero qué preciosa es la palabra del Señor, porque el Señor lo resuelve de una manera preciosa. Quisiéramos quedarnos aquí en este versículo muchas veces, amén, porque es la parte padre, es la parte motivadora, y qué bueno que nos motive y nos lleve más allá. Pero dice enseguida, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte, aunque seas un humilde gusano. Eso no nos gusta, ¿va? Yo creo que sería bueno un libro que se llame Descubre el gusano que hay en ti, ¿no? En vez de Descubre el campeón que hay. Bueno, perdón. Pero no sé. ¿Te das cuenta lo sabio que es Dios? Cómo Él cuida precisamente del ego. ¿Sabes cuál fue el principal pecado de Satanás? El orgullo, el ego. Eso, ese sentirse en una posición que no le corresponde, y ese es uno de los grandes problemas del ser humano de siempre, de toda la vida, el querer estar en un lugar que no nos corresponde. Debemos de entender cuál es nuestro lugar. Y después de haber animado entonces el Señor al pueblo de Israel y haberle dicho, yo estoy contigo, no temas, yo te cuidaré, yo te sostendré, te voy a tomar de mi mano. Dice, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte, aunque seas un humilde gusano, oh Jacob. No tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré, yo soy el Señor tu Redentor, yo soy el Santo de Israel. La realidad es que somos pequeños, hermano, esa es la realidad. Y eso le da un gran valor y algo precioso a nuestro Señor y Dios. Porque siendo quien somos, yo me pongo al frente de la fila, el Señor ha decidido amarnos. Y ha decidido perdonarnos y rescatarnos. Siendo quienes somos. El Señor es verdad, el Señor es santo, es soberano. No hay nadie como Él, es lo que nos dice el capítulo 40. Por lo tanto, al usar ese término gusano, primero nos sitúa en la posición de donde nos rescató. ¿Sabe dónde está un gusano? En el piso, en la tierra. Es más, y a veces hasta debajo de la tierra, ¿no? Ahí está un gusano. Interesante que el Señor en el libro de Génesis nos diga, polvo eres y al polvo volverás. Enseguida de eso también nos hace ver quién es Él. Hace una comparación que solo los humildes de corazón pueden entender. Y aquí entra una parte muy crucial, muy importante del cristianismo, hermano. ¿Está listo para ver cuál parte es, hermano? Repita después de mí, humildad. El Señor busca un pueblo humilde. Esa es la base de la adoración. El poder postrarnos a los pies del Señor y saber quién es Él. Reconocerle como es Él. Es por eso que, moviéndonos una vez más al Nuevo Testamento, al libro de Mateo capítulo 5, del 3 al 5, en esas bienaventuranzas tan poderosas, el Señor Jesucristo nos dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Cuando usted y yo entendemos nuestra necesidad de Dios, Dios nos bendice. Y viene la bendición verdadera, que es conocerle. Y qué preciosa esta palabra. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Porque cuando entonces eres pobre en espíritu,
Tú te estás dando cuenta que eres nada, que lo necesitas, que estás en la miseria si Él no está contigo. Dice, y dice enseguida, porque el reino del cielo, ¿qué? Les pertenece. ¡Wow! Pero ¿qué necesitamos? Esa pobreza de espíritu. Y yo sé que esto a veces no se habla tanto. Pero también dice, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Y en el versículo 5, Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. ¿Sabe que eso tiene un sentido incluso escatológico? Literal. ¿Sabe usted que Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva? Si usted y yo reconocemos quién es el Señor, un día nos va a tocar estar ahí. Amén. Es promesa del Señor. Pero dice que bendice a los humildes, a los pobres en espíritu. Qué importante es no perder eso, hermano. No perder eso. El Señor sigue siendo Dios, Él sigue siendo poderoso, nos ha rescatado por su gracia, por su misericordia, pero si usted se deja influenciar por enseñanzas donde le digan que usted tiene derechos, tenga cuidado, hermano. De verdad, cuídese de eso. Porque el único derecho que teníamos era ir al infierno. Pero el Señor nos rescató. Gloria al Señor. Al ser entonces pobres en espíritu, al ser humildes, podemos darnos cuenta de la gran bondad de Dios para nosotros. ¿Sabe que viene también enseguida de bendecirnos? Porque el Señor nos comienza a bendecir. Pero una vez que usted se humilla delante del Señor y usted reconoce la pobreza que tiene sin Él, ¿sabe qué comienza a suceder? Que comienza a tener la bendición, la tremenda oportunidad de realmente comenzar a conocerle. Es como una venda que se quita de sus ojos. Y entonces el Señor comienza a decir, este soy yo, conóceme. Intima conmigo, relaciónate conmigo, este soy yo. Porque comenzamos a humillarnos delante de Él. Y es aquí, hermano, donde yo quiero compartirle también un paralelismo, que podríamos llamarlo así, en relación a cómo es que nosotros, o una analogía, cómo podemos humillarnos delante del Señor. Y esto lo encontramos en la siguiente escena, en el libro de Lucas, capítulo 7, de los versículos 36 al 48. Lucas 7, 36 al 48, donde se da una de las escenas de adoración más sobresalientes de la Escritura. Y ahorita usted se va a dar cuenta por qué. Dice así la palabra del Señor. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, como pensándolo, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando, es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Cada pieza de plata, hermano, era el salario de un obrero al día. Estamos hablando de 500 días de salario de préstamo a uno y 50 días de salario a otro. Dice enseguida el Señor Jesús. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. Imagínense que le cancelaran su Infonavit.
¿De qué estaría más agradecido usted? ¿Que le cancelaran el Infonavit o que le cancelaran el Coppel? Bueno, quién sabe quiénes deben más a Coppel que a Infonavit tal vez. Pero vamos ahí al punto. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Le pregunta a Simón, ¿verdad? ¿Al que le perdonaron el Infonavit o al que le perdonaron el recibo de la luz? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Aquí pasan dos cosas y que tienen que ver con el corazón una vez más del ser humano. La primera es el vivir en la mentira de que Dios te ha perdonado poco. El pensar que eres el mejor de los hombres o la mejor de las mujeres y que te perdonó 2 o 3 pecadillos. Esa es de las peores mentiras que puedes creer. Y esa es la mentira que vivía Simón. ¿Tú crees que Simón no había pecado? ¿Y tú crees que si tal vez tú y yo hiciéramos o tuviéramos la oportunidad de haber hecho una comparativa de las vidas de Simón y de la mujer pecadora, pues quién sabe realmente cómo estarían? Porque eso solo lo conoce el Señor, amén. Pero el punto aquí es el pensar en tu mente, el decir, Señor, bueno, gracias que me has perdonado, me perdonaste 2 que 3 cosas, porque realmente he sido un buen hombre. Entonces gracias por lo que me has perdonado. Y tu vida va a denotar ese mismo nivel de adoración, entonces. Ese mismo nivel de reconocimiento al Señor. Porque si tú estás viviendo en la mentira de que Dios te ha perdonado poco, poca va a ser tu adoración a Él y tu gratitud y reconocimiento a Él. ¿Te das cuenta? A diferencia de compararte de manera honesta con la mujer pecadora. Entonces aquí surgen las siguientes preguntas que nos llevan al final de esta plática. ¿Qué tanto me parezco a esa mujer que llegó y le lavó los pies al Señor y besó los pies del Señor, los secó con sus cabellos, se postró delante de Él? ¿Qué tanto me parezco a esa mujer? O puedo decir, bueno, pues es que si era una mujer bien pecadora, pues por eso hizo lo que hizo. Pero eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tanto me ha perdonado el Señor Jesús? ¿Usted se ha puesto a pensar qué tanto le ha perdonado el Señor Jesucristo? Porque si día a día usted y yo hiciéramos cuentas de lo que hemos hecho contra del Señor o de las maneras en cómo le hemos fallado, probablemente serían muchas. ¿Podría pensar que son pocos mis pecados? Porque nos encanta compararnos, ¿verdad que sí? Nos encanta decir, ay, ese hermano está súper mal, qué bueno que yo estoy muy bien a comparación de él. Pues tal vez a comparación de él, pero delante del Señor es pecado y es igual. Actúo delante de Dios, delante del Señor, como si fuera poco lo que Él me ha perdonado. En un recuento, si lo pudiera hacer,
en un recuento de mis pensamientos hacia el mal. Póngase a pensar, hermano. Y yo una vez me pongo en la fila al frente. Póngase a pensar cuántas veces ha tenido pensamientos de maldad. Piénselo. Le aseguro que no van a ser una o dos. Van a ser muchas. Pensamientos de maldad. O incluso si me pongo a hacer un recuento de mis acciones premeditadas de dañar u ofender a alguien. ¿Cuántas veces actuamos de esa manera? Cosas muy prácticas, muy sencillas. Desde la persona que se nos atravesó en el carro y queremos nosotros también atravesárnosle a ella. Y eso me queda en algo bien básico, porque hay cosas que deseamos en nuestro corazón muchos peores. A veces gente que es dañada por alguna situación, por alguna persona, y cuando se llega a enterar que esa persona enfermó de alguna enfermedad grave, ¿qué sensación luego hay en el corazón? Cuando esa persona te dañó. Qué bueno. Qué terrible. Ese tipo de cosas abundan en el corazón. Si nos pusiéramos a reflexionar, a hacer recuento, ponga mucha atención en eso, hermano, de nuestros pecados en lo secreto. Que a veces no nos gusta hablar de eso, ¿verdad que no? Pero son áreas oscuras que están allí en la vida de cada creyente y que son situaciones que solamente el Señor conoce. Esos pecados en lo secreto que sin duda han sido vistos por Dios. Y si yo hiciera ese recuento entonces, ¿cuál sería el total de mi cuenta perdonada? ¿Serían 50 denarios? ¿Serían 500? ¿Serían 5,000? ¿Serían 50,000? ¿Cuánto sería nuestro total a pagarle al Señor? Yo creo que sería muy grande. Pero realmente, hermano, debería bastarnos el deberle al Señor, si le viviéramos así, solo un solo denario para darnos cuenta de nuestra gran deuda y de lo mucho que nos ha perdonado y nos ha redimido. Y eso es lo que el Señor quiere dejar muy en claro en estos capítulos del 40 al 48 por medio de Isaías. Decirle al pueblo, a pesar de que has pecado contra mí, a pesar de que tú has apartado tus ojos de mí, yo te he pasado por disciplina, pero ahora te regreso, es decir, ahora te quito esa disciplina, te doy libertad. Pero tienes que humillarte delante de mí porque tienes que reconocer quién soy yo. Y el ejemplo más claro a la luz del Nuevo Testamento fue esta mujer que leímos en el libro de Lucas aquí. Aquella mujer que fue y se humilló delante de los pies del Maestro. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Cuál es nuestra actitud? En este sentir, hermano, yo le voy a pedir que cierre sus ojos y le voy a pedir a mi hermano Diego que pase aquí, por favor. Y vamos a aprovechar este tiempo para tomar la cena del Señor. ¿Qué le parece? Entonces yo le voy a invitar que reflexionemos acerca de esto, de quién es nuestro Dios, quiénes somos nosotros, cómo nos ha perdonado tanto y cómo nosotros deberíamos de humillarnos tanto a Él en adoración, cómo debería ser nuestra actitud delante de Él, de reconocimiento de quién es Él. Cierre sus ojos, hermano.